¿Qué significan las últimas palabras de Jesús en la cruz? Estas 7 frases no fueron casuales ni al azar. Cada una de ellas guarda un misterio profundo, una verdad que puede transformar tu vida para siempre. ¿Estás listo para descubrir cómo esas palabras todavía resuenan hoy, llamándote a una relación más cercana con Dios? Quédate hasta el final y desentrañemos juntos estas verdades eternas. El momento más poderoso de la historia, el Calvario. Una colina marcada por el dolor, la burla y el sacrificio más grande jamás conocido. Allí, Jesús, el Hijo de Dios, colgado entre el cielo y la tierra, entregaba su vida para cumplir el plan eterno de redención. Pero, ¿qué hace de este momento algo tan significativo? No son solo los clavos en sus manos, ni la cruz en la que estaba colgado, sino las palabras que pronunció en medio de su agonía. La Escritura nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor inigualable se manifestó en la cruz, no solo a través del sacrificio de Jesús, sino también en cada una de sus palabras. Cada frase que pronunció desde la cruz está cargada de significado eterno, y cada una contiene una enseñanza profunda para nosotros hoy. Quiero que pienses en esto. Jesús estaba colgado en esa cruz, no porque lo obligaran, sino porque lo eligió. Como dice Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Él tomó la cruz por ti y por mí, por amor. Y aunque estaba sufriendo el dolor físico y espiritual más grande, usó sus últimas fuerzas para hablarnos. Hoy nos sumergiremos en esas palabras, no como espectadores lejanos, sino como si estuviéramos allí, al pie de la cruz. Escucharemos cada frase como si Jesús nos estuviera mirando a los ojos al pronunciarlas. Estas palabras no solo revelan su amor por la humanidad, sino también el corazón de su misión. La primera palabra que Jesús pronunció desde la cruz fue un acto de intercesión, un llamado al perdón que desafía toda lógica humana. Estas palabras cambiarían la eternidad. Abramos el corazón y escuchemos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Es aquí donde comienza esta reflexión sobre el sacrificio y el amor más grande jamás visto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde lo alto de la cruz, Jesús habló. No lo hizo para reclamar justicia ni para maldecir a quienes lo habían llevado allí. En cambio, sus primeras palabras fueron una oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas palabras no fueron dichas con amargura, sino con un amor que trasciende todo entendimiento humano. Ponte en la escena. Allí estaba Jesús con su cuerpo desgarrado, la corona de espinas hiriendo su frente y la multitud burlándose de él. Los soldados estaban ocupados echando suertes por su ropa, como si el hombre que colgaba en el centro de la cruz no fuera más que otro criminal. Los líderes religiosos, satisfechos con lo que habían logrado, lo insultaban con palabras crueles. A otros salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Lucas 23:35. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Padre, perdónalos. No pidió ayuda para aliviar su dolor ni justicia contra los que lo injuriaban. No pidió ser liberado de la cruz. Su mayor preocupación, incluso en ese momento, fue interceder por aquellos que lo estaban crucificando. Este acto nos muestra algo profundo acerca del carácter de Cristo. Él no solo predicó sobre el amor a los enemigos, lo vivió hasta el último aliento. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. En la cruz, Él puso en práctica esas palabras. Pero aquí hay algo aún más impactante. Esa oración
no solo fue por los soldados o los líderes religiosos, fue por todos nosotros. Cada pecado que hemos cometido, cada acto de desobediencia, contribuyó a que Jesús estuviera allí. Y aún así, su oración fue la misma: Padre, perdónalos. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Guardamos rencor hacia aquellos que nos han herido? ¿Encontramos difícil perdonar? Si Jesús pudo orar por quienes lo estaban crucificando, ¿cómo no podemos nosotros perdonar a quienes nos han ofendido? Mientras estas palabras resonaban en el aire, algunos quizás se preguntaron qué clase de hombre era este que perdonaba incluso a sus verdugos. Pero Jesús no se detuvo allí. En la cruz, su misión continuaba, y pronto dirigiría su atención a alguien más, un hombre a su lado, un pecador que necesitaba esperanza. Aquí es donde escuchamos su segunda palabra en la cruz, una promesa que sigue viva hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Calvario no era solo un lugar de sufrimiento, sino también de decisiones eternas. A cada lado de Jesús colgaban dos hombres. Ambos eran culpables de crímenes y estaban pagando por ellos, pero sus corazones eran completamente diferentes. Uno de ellos, endurecido por el pecado y lleno de resentimiento, se unió a la multitud burlándose de Jesús. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. El otro hombre, sin embargo, vio algo más. A través de la sangre y el sufrimiento, reconoció quién era Jesús. Con humildad, reprendió a su compañero diciendo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Lucas 23:40-41. Luego este hombre hizo una súplica que resonaría en la eternidad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. No pidió ser liberado de la cruz, ni buscó una recompensa inmediata. Solo pidió ser recordado por Jesús en su reino, reconociendo que Él era más que un hombre. Era el Rey de Reyes, el Salvador. Jesús, en medio de su agonía, respondió con una promesa que llenó el aire de esperanza. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. En ese momento, el ladrón arrepentido pasó de ser un pecador condenado a ser un hijo redimido con la garantía de la vida eterna. Este intercambio entre Jesús y el ladrón nos recuerda que la salvación no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe. Este hombre no tuvo tiempo para hacer buenas obras ni para probar su arrepentimiento con hechos. Solo tuvo fe en Jesús, y eso fue suficiente. Como dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y este regalo sigue disponible hoy. Quizás tú te sientes como ese ladrón, cargado por el peso de tus errores, pensando que ya es demasiado tarde. Pero Jesús no te pide perfección. Te pide un corazón arrepentido. Así como recibió al ladrón en el paraíso, Él también te recibirá si le pides con fe. Mientras las palabras de Jesús llenaban el ambiente, un rayo de esperanza brillaba incluso en medio del sufrimiento. Sin embargo, su atención no estaba limitada a los hombres que colgaban a su lado. Al pie de la cruz estaba su madre, María, observando con el corazón roto. Y en su tercer palabra, Jesús mostró que incluso en su momento más oscuro, su amor por los demás seguía siendo una prioridad. Ahora escucharemos una palabra de cuidado y amor familiar que nos muestra otra faceta de su corazón. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. La escena bajo la cruz era desgarradora. María, la madre de Jesús, estaba allí, viendo a su hijo sufrir en un tormento inimaginable. ¿Qué podría pasar por su corazón en ese momento? Recordaría tal vez las palabras del anciano Simeón cuando Jesús era apenas un niño. Y una espada traspasará tu propia alma. Lucas 2:35. Ahora
esa profecía se cumplía mientras veía a su hijo amado agonizar. A pesar de su dolor físico y emocional, Jesús miró a su madre. Aunque estaba cargando los pecados del mundo entero, no dejó de preocuparse por ella. Con ternura, dirigió sus palabras a María y a Juan, el discípulo amado que estaba junto a ella. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26, 27. Estas palabras de Jesús revelan su corazón de cuidado y amor, incluso en medio de su propio sufrimiento. Al llamar a María mujer, no era un término frío o distante. Era una manera respetuosa y solemne de dirigirse a ella, mostrando que aunque ahora Él era su Salvador en la cruz, seguía siendo su hijo. Jesús estaba asegurándose de que su madre no quedara sola. En una sociedad donde una viuda sin apoyo podía enfrentarse a una vida difícil, Él confió el cuidado de María a Juan, el discípulo que había permanecido fiel hasta el final. En ese momento, Jesús estaba creando una nueva familia espiritual, una comunidad unida no por lazos de sangre, sino por la fe y el amor. Esta tercera palabra de Jesús nos enseña la importancia de cuidar a nuestras familias, tanto biológicas como espirituales. Nos recuerda que como cristianos estamos llamados a amarnos y sostenernos unos a otros en los momentos de necesidad. Como dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero hay algo más profundo aquí. Al entregar a su madre a Juan, Jesús también nos muestra que su obra en la cruz estaba haciendo algo nuevo. Estaba formando una familia de creyentes reconciliada con Dios y entre sí. Tú y yo somos parte de esa familia, llamada a reflejar el amor y cuidado de Cristo en nuestras relaciones. Mientras Juan tomaba a María bajo su cuidado, las palabras de Jesús nos dejaban otra lección de amor. Sin embargo, el peso del pecado del mundo entero estaba cayendo sobre él, y pronto su siguiente palabra revelaría la profundidad de su angustia. Ahora escucharemos su clamor más desgarrador, un grito que nos muestra el costo de nuestra redención. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento más oscuro de la crucifixión llegó con un grito que estremeció los cielos y la tierra. Jesús, en medio de su agonía, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Estas palabras, pronunciadas con un profundo dolor, revelan una separación que nunca antes había ocurrido. Por primera vez en toda la eternidad, el Hijo de Dios experimentó el abandono del Padre. ¿Por qué Jesús se sintió desamparado? La respuesta está en la carga que llevaba sobre sus hombros. Como nos dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En ese momento, Jesús estaba cargando el peso del pecado de toda la humanidad. Todo el pecado, desde Adán hasta el último ser humano que caminará sobre la tierra, fue colocado sobre él. Y debido a la santidad perfecta de Dios, el Padre tuvo que apartar su rostro de su Hijo. Este grito de Jesús no solo nos muestra el costo del pecado, sino también el alcance de su sacrificio. Él soportó el abandono para que nosotros nunca tuviéramos que experimentarlo. Isaías 59:2 nos recuerda: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sin embargo, Jesús soportó esa separación en nuestro lugar, abriendo el camino para que podamos ser reconciliados con Dios. Algunos podrían preguntarse, ¿cómo pudo Jesús, siendo Dios, experimentar tal abandono? Este es el misterio del sacrificio. En su humanidad, Él sintió plenamente el dolor, la soledad y la carga del pecado. Pero en su divinidad, Él estaba llevando a cabo el plan eterno de salvación. Este grito no fue un grito de desesperanza, sino de cumplimiento. Al citar el Salmo 22, Jesús estaba declarando que incluso en su abandono, la voluntad de Dios se estaba cumpliendo. Para nosotros,
estas palabras son un recordatorio del precio que Cristo pagó por nuestra redención. Nos invitan a reflexionar sobre la gravedad de nuestro pecado, pero también sobre la profundidad del amor de Dios. Como dice Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A medida que el sufrimiento de Jesús alcanzaba su punto culminante, su cuerpo comenzaba a desvanecerse, pero incluso en su debilidad, sus palabras continuaban enseñándonos. Ahora, escucharemos una declaración que revela tanto su humanidad como su propósito divino. Escuchemos la siguiente palabra: tengo sed, tengo sed. En medio del sufrimiento inimaginable, Jesús pronunció dos palabras que resonaron con una verdad profunda: tengo sed. Juan 19:28. Esta declaración, simple en apariencia, nos revela algo poderoso sobre su humanidad y su misión divina. Jesús, el creador del universo, quien separó las aguas de la tierra y sació a millones en el desierto, ahora estaba colgado en la cruz, experimentando una necesidad básica: la sed. En este momento vemos la plena humanidad de Cristo. Él no solo fue completamente Dios, sino también completamente hombre. Sintió el dolor, la fatiga y el sufrimiento que cualquier persona experimentaría bajo esas circunstancias. Como dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin embargo, estas palabras no solo revelan su humanidad, también tienen un significado más profundo. Jesús sabía que estaba cumpliendo las Escrituras, como se profetizó en el Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Al decir tengo sed, estaba mostrando que cada detalle de su sacrificio fue planeado por Dios desde la eternidad. Su sufrimiento no fue al azar. Todo tenía un propósito, incluido este momento. Pero hay algo más. La sed de Jesús no era solo física. En su corazón también tenía una sed espiritual: el cumplimiento total de su misión, la reconciliación de la humanidad con Dios. Jesús tenía sed de restaurar la relación rota entre el hombre y el Creador. Tenía sed de nuestra salvación. Cuando los soldados le ofrecieron vinagre para beber, lo tomó. No fue para aliviar su dolor, sino para completar lo que debía hacerse. Estas dos palabras, tengo sed, nos recuerdan que Jesús comprendió plenamente lo que significa ser humano, pero también que su sacrificio abarca cada aspecto de nuestras vidas. Él no solo entiende nuestras necesidades físicas, sino también nuestras luchas espirituales y emocionales. Con estas palabras, Jesús nos invita a ir a Él para satisfacer nuestra propia sed. Como dijo anteriormente, el que tenga sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Solo en Él encontramos el agua viva que satisface nuestra alma. A medida que su sufrimiento alcanzaba su clímax, Jesús estaba a punto de declarar una verdad que cambiaría el curso de la historia. Sus siguientes palabras serían una proclamación de victoria. Escuchemos lo que Jesús dijo: consumado es. Consumado es. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Jesús pronunció una de las declaraciones más poderosas y transformadoras de toda la historia. Consumado es. Juan 19:30. No fue un grito de derrota ni una expresión de alivio por el fin de su sufrimiento. Fue una proclamación triunfal, una declaración de victoria absoluta. ¿Qué significa consumado es? Estas palabras provienen del término griego tetelestai, que literalmente significa pagado por completo. En ese momento, Jesús estaba declarando que la obra de redención había sido cumplida. El precio del pecado que la humanidad nunca podría pagar por sí misma fue saldado en su totalidad. Todo lo que se necesitaba para reconciliar a la humanidad con Dios había sido completado. Desde el principio de los tiempos, Dios había prometido un Salvador.
Génesis 3:15, anunció que alguien vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. A lo largo de toda la historia bíblica, cada sacrificio en el templo, cada profecía y cada sombra del Mesías apuntaba hacia este momento. Ahora, en la cruz, Jesús completaba ese plan eterno. Hebreos 10:10 nos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero este consumado es no solo tiene implicaciones para la historia, tiene un significado personal para cada uno de nosotros. Cuando Jesús declaró que todo estaba cumplido, estaba diciendo que no queda nada más que agregar. Tú no puedes ganar tu salvación por tus buenas obras ni por tu esfuerzo. Jesús lo hizo todo por ti. Como dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, aunque la obra estaba terminada, la misión de Jesús no había terminado por completo. Todavía faltaba un acto final: entregar su espíritu en manos del Padre. Esta sería la culminación de su confianza absoluta en Dios y su entrega total. Escuchemos ahora la última palabra de Jesús en la cruz, una expresión de fe y rendición. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El momento había llegado. Jesús, después de haber cargado con los pecados del mundo, entregó su espíritu al Padre con una declaración llena de confianza y entrega total. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Estas palabras no son un grito de derrota, sino una proclamación de fe y rendición. Jesús, quien voluntariamente entregó su vida, la coloca ahora en las manos seguras de su Padre Celestial. Es importante notar que Jesús comienza esta última frase llamando a Dios Padre. Esto es significativo porque momentos antes había clamado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Ahora, con la obra de redención completa, la relación entre el Padre y el Hijo está completamente restaurada. El sacrificio ha sido aceptado y Jesús, en un acto final de obediencia, confía su vida a aquel que siempre ha sido fiel. Esta declaración es una cita del Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Al usar estas palabras, Jesús demuestra que incluso en su último suspiro, su vida está firmemente arraigada en la palabra de Dios. Él se despide de este mundo terrenal, no con desesperación, sino con paz, sabiendo que ha cumplido el propósito eterno de su Padre. Pero estas palabras no solo nos muestran la fe de Jesús, también nos dejan una lección para nuestra propia vida. Así como Jesús confió completamente en el Padre, también nosotros estamos llamados a hacerlo, especialmente en los momentos más oscuros de nuestra existencia. Como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando enfrentamos incertidumbre, dolor o incluso la muerte, podemos recordar esta última palabra de Jesús. Él nos mostró que la rendición a Dios no es una señal de debilidad, sino de fuerza. Cuando confiamos nuestra vida en las manos de Dios, encontramos paz, seguridad y esperanza, tal como Jesús lo hizo. Con estas palabras, Jesús entregó su espíritu y la tierra respondió. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, el cielo se oscureció y la creación misma tembló. Era una señal de que algo monumental había ocurrido. El camino hacia Dios estaba abierto para siempre. Sin embargo, la historia no termina en la cruz. Porque aunque Jesús entregó su vida, esta no fue la última palabra. Su muerte abrió el camino para la resurrección, un acto final de victoria sobre la muerte y el pecado. Y es aquí, en la luz de la resurrección, donde entendemos completamente el poder de estas 7 palabras y lo que significan para nuestras vidas hoy. Cuando Jesús pronunció su última palabra y entregó su espíritu, algo extraordinario sucedió. El cielo se oscureció,
la tierra tembló y el velo del templo que separaba el lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Mateo 27:51. Ese velo representaba la barrera entre Dios y la humanidad, una barrera que existía por causa del pecado. Pero con la muerte de Jesús, esa barrera fue destruida para siempre. Ahora, gracias a su sacrificio, cualquiera que cree en él tiene acceso directo al Padre. Como dice Hebreos 10:19-20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Pero esta no es una historia que termina en la muerte. La cruz no fue el final, sino el principio de algo mucho más grande. 3 días después, Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo al pecado y a la muerte. Su resurrección confirma que todo lo que declaró en la cruz es verdad: el perdón, la salvación, el cuidado de Dios y la victoria eterna. Como dijo Jesús en Juan 11:25-26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz no son simples frases, son un mensaje completo de amor, gracia y esperanza. Nos enseñan cómo vivir, cómo perdonar, cómo confiar en Dios y cómo encontrar salvación en Cristo. Cada palabra fue pronunciada con un propósito, y ese propósito eres tú. Él murió para darte vida. Él sufrió para que tú no tengas que cargar con el peso de tu pecado. Y su resurrección garantiza que en Él siempre hay victoria. Ahora, la pregunta es, ¿cómo responderás a este sacrificio? Jesús te invita a aceptar su amor y su gracia. No importa cuán lejos te sientas de Él, no importa qué pecado esté pesando en tu corazón, su invitación sigue abierta. Romanos 10:9 lo dice claramente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La cruz nos recuerda que la salvación no depende de nosotros, sino de lo que Jesús ya hizo. Así que hoy, mientras reflexionas sobre estas 7 palabras, pregúntate, ¿estás listo para confiar en Él completamente? ¿Estás dispuesto a rendir tu vida al que la entregó todo por ti? Jesús ya lo ha hecho todo. Ahora es tu turno de responder. Él te espera con los brazos abiertos, igual que esperó al ladrón en la cruz. Y como le dijo a él, también te dice a ti: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué decisión tomarás? Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que te necesito. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día, venciendo la muerte y dándome la esperanza de vida eterna. Te pido perdón por todas mis fallas y errores. Limpia mi corazón y transforma mi vida. Hoy te acepto como mi Salvador personal y Señor de mi vida. Desde este momento entrego todo lo que soy en tus manos. Gracias por tu amor, por tu sacrificio y por abrirme el camino hacia el Padre. Ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida y a vivir conforme a tu voluntad. En tu nombre poderoso oro, Señor Jesús. Amén. Las últimas palabras de Jesús en la cruz son un recordatorio del amor, el sacrificio y la esperanza que tenemos en Él. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle like y compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, aquí en Verdades Eternas, exploramos los misterios más profundos de la palabra de Dios. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún video. Juntos seguiremos descubriendo las verdades eternas que transforman vidas.